Bueno, empiezo a grabar, voy a probar. Esto para mí es una prueba total. Yo no sé, quería hoy repasar un poco los conceptos que hemos visto, las dudas que haya, si hay cosas que no quedaron bien claras, los trabajos y todo eso. Pero bueno, un poco que quede claro que gestión de la calidad de los sistemas de producción integral, un nombre gigante, lo que abarca es gestión de calidad alimentaria sobre todo, ¿no? Entonces son todas las estrategias que uno pueda tener en cuenta para que el alimento que uno va a manipular desde el inicio hasta el fin, o sea, en toda la parte de la cadena productiva, sea inocuo. Entonces, a través de los sistemas de gestión, se puede llegar a encontrar en qué punto del proceso productivo pudo haber habido una contaminación de los tres tipos que venimos hablando, que son cuáles son los tres tipos de contaminación que se pueden dar en los alimentos. Física, química y... Cruzada, no. Y Sí. Física, química y... Cruzada. Cruzada. Ajá. ¿agentes de qué tipo son? ¿Agentes físicos, agentes químicos o agentes Biológicos. Bacteriológicos. microbiológicos sobre todo? ¿Quién dijo, Iván? Bueno, muy bien. Generalmente, o sea, la mayoría de las enfermedades que se transmiten por alimentos son las que se llaman, los que les llaman ETAs, que son enfermedades de transmisión alimentaria. Muchas, pero muchas veces son debido a algún problema de mala manipulación o de mala conservación, puede ser, en alguna parte del proceso productivo, ya sea desde la producción primaria o hasta la elaboración del producto, o bien la conservación final, si necesitaba refrigeración, la tuvo, por ejemplo. Generalmente lo que ocurre es que casi todos los alimentos tienen una carga bacteriana, microbiana, digamos, de base, que le llamamos flora banal. Casi toda nuestra piel, todo lo tiene. Pero ¿qué pasa? Cuando por alguna razón cambia alguna variable ambiental, por ejemplo, nosotros nos raspamos, entonces al rasparnos se rompe la capa protectora de la epidermis, entonces nuestros propios microorganismos que están viviendo con nosotros en nuestra piel son capaces de entrar a nuestro sistema, por lo tanto hacen esa colonización y entonces se nos produce la infección. Que la infección es cuando viene un agente patógeno y empieza o sea, aprovecha ese sustrato nuevo que antes no tenía disponible y entonces empieza a degradarlo y nos puede llegar a producir, o sea, una enfermedad más o menos grave según el agente patógeno que nos atacó, ¿no es cierto? Era un ejemplo lo de la epidermis, pero bueno, en las frutas pasa lo mismo. Por ejemplo, tengo una naranja que fue producida perfectamente con el uso de químicos, estuvo todo bien, digamos, usaron buenas prácticas agrícolas, se cosechó, pero en el proceso de carga se golpeó, por ejemplo, ¿no? Ya tiene una magulladura. Entonces ya cambió una situación de esa fruta, que hubiera sido una fruta de buena calidad, excelente calidad, pero al tener ese golpe, probablemente no lo estoy observando, pero el proceso en alguna parte del proceso, puede ser en la góndola, digamos, cuando ya está para la venta al consumidor, ya tenga la podredumbre húmeda, ¿no? Entonces ahí, ¿dónde pasó el proceso? Bueno, es muy difícil saber, obviamente, pero uno, teniendo todas las precauciones posibles, minimiza la cantidad, o sea, el peligro sería el agente causal, etcétera, del problema, ¿no? Minimiza la probabilidad de que ese peligro se exprese, digamos, en esa fruta, ¿no? Yo cubro todas las partes del proceso productivo, teniendo todos los recaudos posibles en cada una de las etapas de la cadena, de la fase de la cadena, entonces minimizo la probabilidad de que haya algún problema, digamos, de calidad en ese producto, cualquiera sea. Podemos tomar cualquier ejemplo, de hecho, cada uno de ustedes va a tener distintos productos según los proyectos que están llevando a cabo, entonces van a tener que cuidar su proceso productivo desde la cuna hasta la tumba, digamos, ¿no? La cuna a la tumba generalmente se usa para otra cosa, pero es para que quede claro. La cuna a la tumba se refiere mucho a lo que es la gestión de los residuos. Eso se utiliza, digamos, esos términos porque es como un ciclo de mejora continua. Tratamos de que desde el principio hasta el final el producto sea de buena calidad, ¿no? Bueno, hay un montón de partes según el proceso que estamos tratando. Hay distintos puntos críticos de control donde uno va a tener que poner más el foco ahí. Por ejemplo, las mediciones de temperatura, de tiempo, de uso de determinado desinfectante con tal dosis, tanto tiempo, ¿no? Depende de dónde estemos considerando, pero
hay siempre en todo el proceso, digamos, que para eso sirve el diagrama de flujo, para ver todo el proceso en una sola visualización, uno puede ver todo el proceso, entonces podría determinar cuáles son los puntos críticos de control. Los puntos críticos de control, o el análisis de puntos críticos de control, es una metodología que a través de listas de chequeo, por ejemplo, que son formas, herramientas para llegar a chequear punto a punto los lugares, uno podría llegar a ver, digamos, o sea, es más probable que pase el problema en esta parte del proceso que en esta otra, ¿sí? O bien porque la fermentación implica ser más estrictos en el tiempo y la temperatura, ¿me entienden? O sea, cada proceso tiene su punto crítico, sus puntos críticos de control. Hay lugares que son como más, bueno, si te entra la uva un poco sucia, pues la podés limpiar, pero ya cuando estamos en la fermentación, ya tiene que estar en perfectas condiciones, porque si no ya estoy fermentando cualquier cosa y menos lo que quiero hacer, ¿no? O la cerveza la misma. Se me contaminó en una parte porque no limpié bien y quedaron levaduras del proceso anterior, entonces pueden haber venido, desde las que quiero fermentar, otras que produzcan putrefacción, entonces me están deteriorando el producto. O sea que para distintos procesos hay distintos puntos críticos. ¿Sí? ¿Algo que agregar o que aclarar? ¿Hasta acá? No. ¿Alguien No, vamos bien. Bueno, eso es un poco es lo que hemos visto. El ejercicio que habíamos tratado de hacer, que lo hicimos de hecho, de cálculo de riesgo, de peligro, ¿se acuerdan? Calcular la probabilidad de contagiarse por una enfermedad tal. Esos son todos, tratar de ver, de analizar un poco de probabilidades, de estadísticas, es un poco eso, empezar a pensar dónde puedo fallar, o sea, cómo tengo que tratar de trazar ese producto, o sea, ese proceso, perdón. Trazar, ¿saben lo que es la trazabilidad? Eso creo que ya lo hemos hablado. Sí, saber desde el origen del producto hasta por todos los lugares donde ha pasado, los Exacto. procesos y los lugares. Pero no solo eso, sino desde el origen de producción, digamos, Claro, desde el origen. del origen de la semilla misma. Ah, Desde el mira. campo hasta la mezcla, digamos. Desde el origen, ¿cómo? ¿Se me cortó un poco? Desde el No, digo, desde el origen de la semilla mismo. La trazabilidad arrancaría desde el origen de la semilla. Claro, exactamente. Sí, justamente tengo un caso de unas semillas de caléndula que no germinaron. No sé si es la calidad de la semilla o es que en el momento o sea, cuando lo sembraron hubo alguna falla ambiental que no le permitió germinar. Entonces, para eso existen formas de saber dónde estuvo. Por ejemplo, ¿qué me quedaría por hacer? ¿Qué fue lo que hice? Antes de hacer un reclamo, ¿qué tengo que hacer? Verificar el origen de esa semilla, la fecha de validad. Ajá. ¿Y qué más? Lo más Hacer un ensayo de germinación. Exacto, hacer un poder germinativo. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Saben de qué se trata? Sí. ¿Alguien más Yo sabe? No. Tiene que quiero copiar esto y no puedo copiar. ¿No saben lo que es hacer un poder germinativo? Sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién da más? No puedo copiar esto. Yo no. Bueno, espérenme. Plantás tantas semillas y después ves cuántas nacen y ahí tenés el tanto por ciento. Una cosa así. Tal cual. Exacto, hacer una contabilidad. Nosotros el año pasado, por ejemplo, con la de la cebolla hice eso. O sea, agarré, pesé 1 gramo de cada variedad de cebolla, conté una por una la cantidad de semillas que llevaba cada gramo, y ahí las plantamos de diferentes formas. Hicimos 4 muestreos de las 2 variedades de semillas para ver cuál tenía más cantidad en qué condiciones germinaba mejor y cuál era la cantidad de semillas germinadas por gramo. O sea, es un lío, pero bueno, hay que hacerlo. Pero se puede hacer fácilmente. Cuando uno tiene una duda sobre si va a ser, o sea, porque es costoso preparar un suelo, preparar la tierra y hacer todo el movimiento para poner una semilla que yo no estoy seguro si va a germinar o no. Los laboratorios, por ejemplo, en la agricultura extensiva, trigo, maíz, las hortalizas también puede ser, pero no se hace tanto.
Los laboratorios te ofrecen un poder germinativo que es, o sea, una cosa es la energía germinativa y otra cosa es el poder germinativo. Generalmente en 7 días tiene que haber germinado más del 80% de las semillas. Se ponen en condiciones de laboratorio o uno lo pone en su casa. Pones una bandeja con una servilleta que no esté ni muy húmeda ni seca, entre medio, como sería una capacidad, un 75% de capacidad de campo. ¿Saben lo que es la capacidad de campo? Sí, ¿Elena? sí. Edith, Ahora me cuenta lo que es la buenas capacidad de noches. campo. Pero bueno, eso se espera y lo vamos a La tolerancia a absorción. Gabriela, Sí, Edith. sí, capacidad de campo tiene que tener la suficiente humedad para que la semilla pueda germinar. Bien, pero la capacidad de campo es una característica física de los suelos. Es la cantidad de agua que puede quedar retenida en los poros del suelo. Cuando Sí. empieza a escurrir, ya estamos saturados, ya pasamos la capacidad de campo. Es la máxima cantidad de agua que el suelo puede retener. Generalmente los microorganismos viven bien cuando estamos al 65% de la capacidad de campo. Lucila. No, perdón, pero se te entrecorta mucho, no se escucha nada, escucho un montón de ruidos. No sé si al resto le pasa lo mismo. No. No. No, Yo escucho perfecto. O sea, También. hay varias características de los suelos que yo encontré un video muy lindo, muy interesante, un poquito largo, pero se los voy a adjuntar en la clase esta si quieren, o viene introducción para cuando veamos la parte de buenas prácticas agrícolas, la parte de más de producción, de calidad de la producción, para que hagan un repaso de lo que es el suelo. Los suelos tienen básicamente, o sea, las características físicas y también tenemos la textura y la estructura. ¿Se acuerdan de textura y estructura? ¿Qué es la textura? La textura es. ¿Cómo lo sentís, digamos, arenoso, Ajá, duro? arenoso. Son 3 grandes grupos granulares. Arcilloso. El más grueso es la arena, el Fue intermedio, granular. ¿se acuerdan? El arcilla, La arcilla es la de abajo, la tenemos así, arcilla, y la fracción intermedia, ¿cuál es? Arena, la más gruesa, lo estoy diciendo. Arcilla, la más fina, la que tiene poros grandes, poros chicos, y la intermedia, ¿cuál es? Limo. El limo, Limo. muy bien. Los suelos francos son los que tienen la proporción justa, digamos, de las 3. O sea, retiene humedad, pero no se encharca como los suelos arcillosos. Los suelos muy limosos son un talco. Entonces, el suelo ideal, digamos, para casi todas las producciones, no para todas, porque cada vegetal o para cada cultivo prefiere ciertas condiciones, ¿no? Pero el suelo franco es el que tiene como la proporción justa de las 3 cosas para casi todos los cultivos, digamos, agrícolas. Por ahí los forestales, depende cuáles, pero les gusta más tipo suelto. Los suelos sueltos son los más arenosos. Los pecanes, por ejemplo, se adaptan bien a qué cosa, a suelos de qué tipo. arenosos. Los pecanes, pantanoso le gusta más. Necesita mucha agua. bueno, los pecanes tienen mucha tolerancia a suelos muy pesados, muy arcillosos, crecen muy bien en suelos muy arcillosos. En cambio, los eucaliptus generalmente no, prefieren suelos más sueltos, prefieren llegar hasta la napa y absorber directamente con raíces pivotantes más profundas. Y así, los frutales, los cítricos, por ejemplo, ¿qué prefieren? Arenoso. Prefieren suelos más sueltos. Suelo. Y la vitis, ¿qué prefieren? ¿La vid? Ajá, la vid. ¿En qué suelo crece un poco mejor? Depende qué Más varietal, limoso. supongo. Depende de la variedad. Exacto. Pero, por ejemplo, ¿vos qué observas, Edith? Una mezcla de humo y arcilla y se adapta muy bien para la variedad que hemos plantado, que es la marcelana. Sí, se adapta muy bien. Lo que no tiene que ser un suelo que se encharque, sino un suelo, como vos dijiste, que tenga una capacidad de campo. Claro, que tenga, o sea, no retenga tanta humedad, pero tampoco deje que se vaya toda la humedad. O sea, no una arena que sea un colador, pero tampoco una batea que sea un charco, digamos, que no drena. De todas maneras, uno puede hacer mejoras en sus campos. ¿No es cierto? Se puede. Bueno,
Con respecto a eso estamos hablando de la textura, ¿no es cierto? Y la estructura es la forma en que se agregan esos, se hacen agregados los suelos, se hacen grupos, digamos, y la forma en que se agregan es lo que da la estructura. Entonces, por ejemplo, ¿uno puede mejorar la estructura de los suelos? ¿Podría mejorarla? ¿Qué les parece a ustedes? Y sí, ¿Cómo? Sí, más vale. suelo, sí, un ¿Cómo? suelo muy arcilloso le podés echar mucho compost, hojas y esas cosas y lo Mejorar la quedaría aireación. un poco más Haces que la los aireación. agregados se separen un poquito y tengan un poco más de porosidad, más aireación. Ajá, ¿qué otra forma conocen que podrían mejorar la estructura? Labrado. Pero la labranza lo que te va a hacer es qué, digamos, básicamente. Dar vuelta el suelo, o sea, es poner la parte de abajo hacia arriba y nada, pero con el tiempo se compacta igual de vuelta si Bueno, es un si suelo hacemos, compacto. depende qué labranza. Si es una labranza primaria con una inversión mayor del pan de tierra, por ejemplo, una reja, ahí que va a quedar el horizonte A, ¿se acuerdan del horizonte A, B y C? El horizonte A probablemente quedaría así, abajo, y el horizonte B expuesto. Y la mayor método para cantidad de organizar materia orgánica quedaría abajo en realidad. ¿Cómo? Que la mayor cantidad de materia orgánica quedaría abajo al invertir. Claro, porque el horizonte A, ¿qué es la característica? ¿Cuáles son las características del horizonte superficial? El A. ¿Qué es lo que mayor cosa hay ahí? Humus. Materia orgánica. Microorganismos, humus, Todo lo todo que eso. dijera. Todo lo que dijera. O sea, la exploración radicular se va a dar principalmente en el horizonte A. Generalmente los suelos de acá de Entre Ríos y otros suelos más que han sido muchos años agrícolas, ganaderos, que tienen compactación, pasa que en la primera parte del suelo, en los primeros centímetros, está un poco más mullido, digamos, más flojo, más suelto, y abajo hay lo que les llaman piso arado, por la compactación permanente de maquinaria agrícola que ha, el esfuerzo, digamos, la presión, va siempre sobre el mismo horizonte, que encima generalmente son horizontes B texturales o B con altos contenidos de arcilla. Entonces queda como si fuera, queda baja, digamos, baja encima que se ha erosionado, o sea, se ha perdido parte de esos suelos. Entonces los horizontes A generalmente son perdidos, o sea, chiquitos, mucho más chiquitos de lo que eran originalmente, o están decapitados directamente, no existen, ya quedaron en el horizonte B, y encima abajo queda esa capa de arcilla que no, las raíces hacen no sé si me entienden, llegan ahí y directamente se van hacia los laterales porque no son incapaces de penetrar, de pasar por ese horizonte tan compacto, con tanta arcilla. Entonces por ahí, para eso existen implementos. Pero de todas maneras, lo que hace en sí la labranza, o sea, bueno, la labranza, el arado es de zonas donde hay nieve, ¿no? Entonces lo que hacían era invertir el pan, que se congele el horizonte B, entonces cuando venía la primavera, se iba la nieve, volvían a poner el horizonte A protegido arriba. Nosotros no tenemos nieve, o sea, no tenemos ese problema. Nosotros al contrario, estamos exponiendo nuestro horizonte B arriba, perdiendo el horizonte, la riqueza, digamos, de microorganismos, de fertilidad, todo, de materia orgánica, todo eso lo estamos enterrando. Lo que hace en sí la labranza es airear los suelos, de manera de que esa materia orgánica se va a mineralizar mucho más rápido porque estoy oxigenando, digamos, a los microorganismos, los estoy exponiendo a más cantidad de oxígeno. Entonces, va a haber, si uno hiciera un análisis, seguramente va a tener más cantidad de nitratos, de fosfatos, de todo eso mineralizado, los nutrientes básicos, mineralizados, y que es lo que llamamos fertilidad actual, y no tanto potencial. Me está diciendo que estoy con poco tiempo. ¿Te pueden conectar de nuevo después cuando se me corte? Sí. Bueno. Y Gabriela, sí. Ricardo no puede estar en la clase hoy, me pidió que te pregunte, por eso estoy, si lo que mandó está bien. Bueno, pero a mí no me llegó nada de Ricardo. Pero bueno, de última después le escribo si no, sí, después le escribo si no. Pero Edith, estamos grabando esta clase, que no sé dónde va a aparecer que está grabando, para poder subir la clase, para que la puedan ver todos también. Bueno, perfecto, acá me dice. ¿Cómo?
Bueno, así que la va a tener grabada. Esa es la idea, pero espero que se esté grabando. Soy un poco... Sí, aparece como que estás grabando. Yo había puesto Sí, a grabar, ahora no veo nada, pero tiene que estar en alguna parte. Sí, acá En la pantalla mía veo que dice grabando. estoy grabando, sí. Después veo a dónde se graba, no tengo ni idea. Estoy probando Bueno. con ustedes, somos Con el celular. conejillos de indias. Yo estoy con el celular y dice que está grabando. Dice que está grabando, sí, sí, ahí lo vi. Bueno, después veremos qué sale, capaz que puedo editar algunas partes como esta. Perfecto. Bueno, aquí estábamos en la parte de los suelos. Estábamos que cómo se puede llegar a mejorar la estructura de los suelos. Norma me decía que se puede agregar alguna enmienda, digamos, orgánica, de manera de tener más aireación y separar esos agregados que estaban todos apelmazados o densos, ¿no? Entonces, agregando materia orgánica de forma de enmienda orgánica, como se puede agregar, vos dijiste compost, se puede agregar bokashi, se puede agregar incluso harina, también se puede agregar suelo un poquito más suelto, se puede, depende si tiene problemas de pH, se puede hacer alguna enmienda como un encalado, si tiene muy bajo pH, o sea, se puede mejorar un poco. Las labranzas lo que hacen es aumentar la fertilidad actual, o sea, la materia orgánica la voy a quemar o la voy a metabolizar rápidamente para que esté disponible para los cultivos, pero en los sistemas más orgánicos, ecológicos, agroecológicos, se tiende a no mover tanto el suelo, porque lo que se trata es de proteger más los microorganismos que están que viven sobre todo en los 15, 20 centímetros del suelo, donde existe la mayor cantidad de microorganismos en número, digamos, y en diversidad también. Hacia abajo no es que no haya, hay cada vez menos, pero los que hay son los que se aguantan un poco más otras condiciones un poco más extremas. Arriba tenemos la mejor temperatura, tenemos más intercambio gaseoso, tenemos la rizósfera, o sea, el contacto con las raíces de las plantas. Tenemos otras características, otras condiciones que mucho más abajo ya nos están dando. Entonces, hay otro grupo, o sea, hay grupos microbianos que se van adaptando a distintas condiciones. Hay unos que son mesófilos, otros que son termófilos, que viven en las temperaturas muy altas, y los cicrófilos, que viven en las temperaturas muy bajas. La mayoría de los microorganismos, y más los que nos interesan a nosotros, son mesófilos. O sea, viven en un rango entre 20 y 40 y algo de grados. Ahí, ese rango, digamos. Después tenemos después tenemos otros grupos de microorganismos que también para el deterioro de los alimentos tienen importancia, ¿no? Qué sé yo, los que son generalmente los cicrófilos, por ahí tienden a arruinar un poco los productos. O sea, nosotros, si tenemos un alimento que hay que refrigerar, es porque fuera de la condición de la heladera, digamos, por alguna razón, aparecen otros grupos microbianos que nos terminan deteriorando el producto, ¿no? Por eso, una vez que, o sea, hay distintos rangos cuando vieron la parte de manipulación de alimentos, que esa es una parte de la persona que tiene que hacer, o sea, en todo el proceso productivo la persona también tiene su parte protegiéndose, digamos, limpiándose las manos, lavándose las manos, poniéndose las mascarillas, lo que hablábamos siempre, las cuestiones de higiene, de manera de no transmitir uno al alimento que está manipulando, ¿no? Incluso la forma de manipular, ¿no? Por ejemplo, en la cocción, supóngase que sea carne, tiene que tener cierta temperatura para matar microorganismos que podrían ser patógenos. Después, cuando hay que guardar esos alimentos, tienen que tener los 4 grados, por ejemplo, o menos, en la heladera, ¿para qué? Para que no se disparen otros microorganismos. Pero aún así, teniendo 4 grados, tampoco son eternos. Depende de qué alimento sea, tienen su fecha de vencimiento. O sea que siempre están conviviendo los microorganismos, pero en un momento se dan las condiciones y aparecen brotes de ciertos microorganismos que por ahí son perjudiciales para el producto que estamos tratando de conservar, ¿sí? Bueno, eso era un poco del repaso que quería tratar de hacer sobre gestión de calidad, que quede claro que la materia en sí se trata de toda la calidad alimentaria de cualquier proceso productivo que implique alimento. Alimento, bueno, o bebida. La bebida es un alimento también, y el marco legal que nos guía a nosotros es el Código Alimentario. Básicamente es el Código Alimentario. En el artículo 1 dice que toda persona que está de alguna forma relacionada con la producción, elaboración, transporte, manipulación,
Fíjense en el artículo 1, ahí resume todas las personas que tienen que tener en cuenta el código alimentario. Por eso todos los trabajos de ustedes, de alguna u otra forma, tienen alguna parte del código alimentario los incluye. Hay que ver cuál. Que en eso, bueno, esa era la idea de trabajar, que la parte conmigo, digamos, del trabajo, del proyecto, es que cada uno analice en la parte del código dónde está enmarcado. Porque no están todos en el mismo lugar, claramente. Pero sí, el establecimiento, que era la primera parte que les pedí el otro día del práctico, eso sí, porque todos de alguna forma van a tener un lugar de elaboración. Creo que todos la van a tener. Ahora que los estoy mirando, todos la tienen. O sea que por eso quería que hagan la práctica de la zona sucia y la zona limpia, y cómo serían, en qué partes, digamos, a grandes rasgos, porque ustedes por ahí, algunos sí conocen bien el proyecto y otros están estudiándolo, entonces se le pueden perder algunas cosas de detalle. Me interesa a grandes rasgos y que hagan el análisis, o sea, porque después van a tener que hacer costos y demás. Entonces tienen que tener una base más o menos armada de qué es lo que necesitan, de lo que sea instrumental, espacio físico, porque también está reglamentado la cantidad de metros cúbicos por persona, cuántos operarios van a trabajar, más allá del COVID y la distancia que hay que mantener ahora, está estipulado los metros cúbicos y el intercambio, la masa de aire tiene que renovarse. O sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno vaya a hacer el croquis, tratar de poner unas dimensiones. Si yo voy a tener 2 empleados o 2 personas trabajando, bueno, dimensionar para esas 2. Si el día de mañana va a crecer, bueno. Pero hoy, digamos, la idea del proyecto es, la realidad es, tengo 2 empleados, o yo y mi compañero, o lo que sea, o uno más, que van a estar trabajando juntos, o nunca van a estar juntos, siempre van a estar. Entonces, bueno, una idea, digamos, no es al detalle, ni es, esto no es arquitectura, ni nada de eso, es un croquis, un esquema básico de lo que necesitan para poder hacer el proyecto que están haciendo. Bueno, me están quedando... Espera un segundo ahí, Gabriela. Sí. Quería un poco más de detalles en lo que vos pretendés del trabajito ese del práctico. ¿Querés un dibujo con medidas y querés además que separemos la zona sucia de la zona limpia y que además expliquemos un poco el proceso en cada, digamos, en cada espacio? O sea, quería que hagan un diagrama de flujo del proceso completo y un esquema de cómo, los lugares físicos que necesitas para elaborar ese producto. Por ejemplo, ¿El diagrama de flujo tenía que ser de nuestro proyecto? Sí, uno era el del vino y el otro era el de ustedes, que empiecen a hacerlo para, si ya lo tenían, para hacerlo por ustedes. Pero no se preocupen, si no queda claro esto, se los voy a escribir en la actividad y se los mando todos juntos. Porque acá estamos, esto es prueba y error permanentemente, así que incluso en la otra actividad del código alimentario, ya que por ahí lo había hecho María Ángeles, pero ustedes... Es como la incubadora mía, más o menos. Y hay algo así. Lo que pasa es que cuando empezamos, aparte de yo no había cargado bien las cosas, me cargó el 2 antes que el 1, entonces hay muchas cosas que son, viste, que empezamos mal. Pero bueno, para ponernos a marcar una raya, una punta de partida, el diagrama de flujo del proceso del vino, sí les pedí, eso era en base un poco a lo que vimos sobre el video que les pasé. Pero después, la idea es que ustedes hagan su diagrama de flujo de cada proyecto. Y a su vez, lo que vimos ahora de habilitaciones, un esquema de la zona limpia, zona sucia y zona limpia de su lugar que tienen que habilitar. Hasta ahora vamos hasta ahí. Porque después vamos con la parte de